Buenos días, estudiantes de economía. Bienvenidos a esta sesión de aprendizaje denominada Los mercados. Siempre antes de iniciar una sesión nueva, a mí me gusta retroalimentar la sesión anterior y todos nosotros habíamos un poco visto en la sesión anterior sobre el tema de la teoría de la oferta o también conocida como teoría del productor. ¿Qué era la oferta? La oferta era una función que nos indicaba las diferentes cantidades de una mercancía que los productores desean y pueden vender a los diferentes precios, ¿verdad? En un tiempo determinado. ¿Qué características debía de tener la oferta? La primera característica de la oferta es que la conducta de los productores siempre va a ser racional. ¿Y por qué va a ser racional? Porque los productores siempre van a buscar vender cantidades, ¿sí?, que puedan aumentar sus ganancias. Es decir, ellos mientras más ventas tengan, mayor utilidades van a tener. La segunda característica de la oferta es que es una función cuya relación es positiva. ¿Entre quién? Entre el precio y la cantidad ofrecida de dicho bien. Es decir, a diferencia de la demanda, que tenía una relación inversa entre precio y cantidad, en la oferta es totalmente lo contrario. Existe una relación directa. ¿Cuáles eran los determinantes de la oferta? Al igual que la demanda, la oferta también tenía determinantes. El primero era el precio del bien, los costos de los insumos, la tecnología, el clima y los impuestos. Muy bien. Luego veíamos que existía o existe las clases de oferta, las cuales eran 5. La primera, la oferta conjunta. La oferta conjunta era la oferta que de alguna manera un bien afectaba similarmente la oferta de otro bien. La oferta sindicada es la oferta que se realizaba cada cierto periodo de tiempo. La oferta de ventas es aquella oferta que se realiza para conseguir nuevos consumidores. La oferta concertada era aquella oferta que promovía un bien, ¿sí?, o un servicio. Y por último, la oferta fingida, nosotros la conocíamos también llamada la oferta asterisco. Es decir, esa oferta consistía en que anunciaba el precio de venta de un bien, pero luego que captaba o sus consumidores se incrementaban, dejaba de lado este tipo de oferta. Es aquí donde nosotros mayormente conocemos como un poco del stock. Luego que habíamos visto todo lo relacionado a la oferta, pasábamos a los costos de producción, ¿verdad? Estos costos de producción se clasificaban en costos fijos totales y costos variables totales, ¿verdad? Los costos fijos no varían, los costos variables varían en la utilización de estos bienes. Muy bien. Luego teníamos el costo total, que era la suma de los costos fijos más los costos variables por cada nivel de producción. Muy bien. Luego teníamos el coste medio total, ¿verdad? El coste medio fijo, el costo medio variable y el costo marginal. Cada uno de ellos con su respectiva fórmula. Muy bien, ya que hemos visto este primer repaso o este repaso de la clase anterior, vamos a pasar a los mercados y vamos a conocer de que los mercados son el lugar, no necesariamente un espacio físico, en donde están en contacto no solamente los compradores, sino también los vendedores. ¿Qué son los mercados? Los mercados se pueden definir como un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores
y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la opción del intercambio. Es decir, el mercado, nosotros teníamos ese concepto de que es donde interactuaban las unidades productoras, en este caso los vendedores, como dice el concepto, y las unidades consumidoras, que vendrían a ser las familias o los compradores, donde intercambian bienes y servicios con el objetivo de poder satisfacer sus necesidades, generando así la acción del intercambio. También el mercado es el lugar, no necesariamente un espacio físico, en donde están en contacto tanto los compradores o los vendedores. Ambos interactúan, tanto compradores como vendedores tienen ese contacto, ¿no?, al ofrecer bienes y servicios y comprarlos de igual manera. Las características de los mercados. Existen 4 características que van a definir al mercado. La primera tiene que ver con que hay una relación continua entre vendedores y compradores. La segunda característica es que se encuentran reglamentados por leyes propias. La tercera característica es donde existe un gran motivo para poder establecer la compra o venta, es decir, es donde interactúa aquí la oferta y la demanda. Y por último, es donde se realiza teniendo en cuenta un tiempo para la comercialización. Clases de mercado. Según el monto de la mercadería. Según el monto de la mercadería, se divide en mercado mayorista y en mercado minorista. El mercado mayorista es el que tiene altos montos de venta y es donde se relacionan los productores y los comerciantes. El mercado minorista es aquel donde se lleva a cabo la compra y venta en pequeñas proporciones. Aquí se relacionan los comerciantes con los consumidores, es decir, con el consumidor final, que vendrían a ser las familias. Según el marco espacial. Según el marco espacial, los mercados se dividen en 2 tipos: el mercado interno y el mercado externo. Mercado interno. El mercado interno es cuyo marco espacial está dentro del país y puede ser urbano, rural o interurbano. El mercado externo. El mercado externo es cuyo marco espacial está fuera del país y establece la interrelación entre los países. Según la clase de mercadería. Según la clase de mercadería, los mercados se clasifican en mercados abiertos y en mercados cerrados. Los mercados abiertos es donde se ofrecen toda clase de mercaderías de consumo, de producción, y es donde concurren toda clase de compradores. ¿Qué son los mercados cerrados? Los mercados cerrados es cuando se ofrece una sola mercancía o una sola mercadería y solo acuden comerciantes especializados. Según las cualidades del mercado. Según las cualidades del mercado, estos se clasifican en un mercado real y en un mercado potencial. Dentro de la clasificación de los mercados según sus cualidades que estos tienen, se encuentran el mercado real y el mercado potencial. El mercado real es la cantidad de clientes que compran o consumen un producto. También está formado por efectivos consumidores y su objetivo es conocer ventas de un año. En el caso del mercado potencial, es aquel que está formado por los posibles consumidores de un producto, requieren de una propaganda constante y su objetivo es estimar ventas probables. El equilibrio del mercado.
El equilibrio del mercado consiste en que tanto los ofertantes como los demandantes están de acuerdo en poder consumir y poder vender todo lo que tienen de bienes y servicios. Es decir, el equilibrio de mercado es una situación que se da cuando a los precios que éste ofrece, aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio pueden adquirir las cantidades que desean y los que ofrecen ese mismo bien o servicio pueden vender todas sus existencias, ¿no? O todos sus productos. Los desequilibrios de mercado se dan por un exceso de demanda o por un exceso de oferta. En el caso del exceso de demanda ocurre por alteraciones en el nivel de precios y en el caso del exceso de oferta ocurre cuando el precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, la cantidad demandada será mayor a la cantidad ofertada. En el gráfico presentado a continuación se va a explicar el modelo organizacional de la empresa, de los mercados, de acuerdo al tipo de mercado. En este caso, de acuerdo al tipo de mercado, se encuentra la competencia perfecta, la competencia monopolística, oligopolio, oligosonio, duopolio, monopolio y monoxonio. Todos estos tipos de mercado poseen un número de compradores. En el caso de la competencia perfecta existen muchos compradores, al igual que en la competencia monopolista, igual que en el oligopolio. En el oligosonio, en cambio, hay pocos números de compradores. En el duopolio hay muchos compradores, igual en el monopolio. En el monoxonio, en cambio, hay un comprador. Cuando hablamos teniendo en cuenta el número de vendedores que existe por cada tipo de mercado, se encuentran en la competencia perfecta que hay muchas empresas. En el caso también de la competencia monopolística hay muchas empresas. En el cambio, en el oligopolio hay pocas empresas. En el oligosonio, en cambio, hay muchas empresas. En el duopolio hay 2 empresas. En el monopolio hay una y en el monoxonio hay muchas. Por el tipo de producto podemos decir que en competencia perfecta es homogéneo, en la competencia monopolística es diferenciado, el oligopolio es normalmente diferenciado, en el oligosonio es homogéneo el producto, en el duopolio es normalmente diferenciado, el monopolio posee un tipo de producto y en el monoxonio es homogéneo. Por último, de acuerdo a esos tipos de mercado, ¿cómo se les hace fácil o difícil entrar a él? En cambio, en el caso de competencia perfecta, hay una facilidad de poder entrar a este mercado. En el cambio de la competencia monopolística también. En el oligopolio es muy difícil. En el oligosonio también es difícil. En el duopolio también es muy difícil. En el monopolio es difícil, casi imposible. Y en el monoxonio está restringido. Todo ello tiene que ver con los modelos de organización, en este caso de los mercados. ¿Qué es el monopolio de situación y en qué se divide? Pues este tipo de monopolio se va a dividir en un monopolio de hecho y en un monopolio de derecho. Dentro de la clasificación de las formas de monopolio tenemos al monopolio de situación, el cual se subdivide en un monopolio de hecho y en un monopolio de derecho. Cuando hablamos de que el monopolio se divide en un monopolio de hecho, es cuando se da por los cambios de técnica o producción única de un bien. En cambio, en el monopolio de derecho es cuando el Estado determina el monopolio mediante una ley y en este caso va a existir un proceso de privatización. El monopolio de evolución se divide en 4, en pool, en trust, en holding y en cártel. ¿Qué es el pool? ¿Qué es el trust? ¿Qué es el trust? El trust es una asociación de compañías o empresas que produciendo los mismos productos o servicios u operando en la misma industria ocasionan un monopolio nacional
o internacional. Esto lo va a hacer mediante la fijación de precios, la propiedad de paquetes de acciones que suponga el control, etc. Podemos decir de que el trust se puede llevar de manera horizontal si es que la empresa produce los mismos bienes o servicios, y cuando hablamos de un trust vertical es en el caso de que las empresas del trust efectúen actividades complementarias. ¿Con qué finalidad, en conclusión, se diría que se realice en este caso el trust? Con el objetivo de poder funcionar bajo la dirección de una única empresa. ¿Qué es el holding? ¿Qué es el holding? El holding es la asociación de cartera que se caracteriza por ser un monopolio financiero. ¿En qué consiste ello? Que este holding tiene por objetivo central participar en la distribución de utilidades. Es una empresa grande, organizada, que tiene el fin de poder controlar a otras a partir de la adquisición del mayor número de acciones. El cártel. ¿Qué es el cártel? El cártel es un acuerdo formal entre dos o más empresas con el fin de reducir la competencia entre ellas y así poder aumentar sus beneficios o utilidades en conjunto. ¿Qué factores permiten realizar un cártel? El primero es que deben de existir pocos competidores. El segundo factor es que el producto o servicio que se ofrezca debe de ser homogéneo. El tercer factor es que debe de haber barreras a la entrada. El cuarto y último factor es que el mercado debe de ser transparente en cuanto a los precios.